Buenos días, ¿cómo va? Hola Cinti. Hola, buenos días. Hola a todos. Bueno, hola a todos, hola a todas. Hoy queremos trabajar una energía que tiene que ver con el sol, bajo, bajo el sol que estamos, el astro rey, bajo el astro rey, Ujú, y junto con la energía de Marte, del guerrero, nace la energía de la batalla, que les vamos a poner la carta para que la vean bien. ujú, Bajo Leo, que es el Sol, que es el rey ego, y Marte, que es el guerrero, surge esta energía. ¿La tenés ahí, Cindy, la carta? Está aquí está. Ahí está, Hola. bien. La vamos a pegar igual después para que se vea bien. Eh, a ver, surge esta carta de que lo que vemos, lo primero que vemos cuando vemos es que son, o sea, que como si fuera un guerrero por duplicado, ¿no? O sea, la carta del guerrero, la carta de Marte, pareciera que, bueno, ahora son dos, uno enfrente de otro, con algunas características, ¿no? O sea, los colores ya de por sí, que nos hablan como de mucha fuerza, que también son los colores de Leo, aunque Leo ya tiene como algo más dorado, ¿no? Es como una versión ya donde se puede dejar un poco el rapto pasional y se puede como tomar una energía más fuerte, más estable a eso, ¿no? Más estable. Entonces, bueno, a ver, aparece esto, aparece como una confrontación entre dos guerreros iguales, pareciera que fueran como copia uno del otro. Y la pregunta, ¿no? Que nos trae esto, ¿qué es esto de esta carta? Que cuando se junta la energía de Marte con la energía del Sol o de Aries con Leo, el simbolón nos trae como personaje del recuerdo una batalla y nos pone una carta donde hay dos y que son iguales. Ujú. Sí, creo que un poco el concepto y el título de este personaje, La Batalla, ya nos puede dar como una idea de a dónde ir a revisar, ¿no? Cuando surge este personaje o incluso hoy lo charlábamos, pienso en las batallas en general, ¿no? Estas que tal vez no se ven externamente, pero que uno camina interiormente, ¿no? Estas diferentes batallas, a veces son con otras personas, a veces son con nuestro trabajo, a veces son batallas con un aspecto de nuestra vida, con el encuentro con el otro, ¿no? Mm. Eh, Creo que en la vida de cada uno hay diferentes batallas y por ahí es interesante hoy poner un poco de luz sobre de qué se tratan las batallas, de qué se trata la batalla, como nos lo muestra este personaje, y de qué se tratan las batallas en nuestra vida, ¿no? Para corrernos un poco tal vez de esta mirada más, más puesta en el afuera, de esta creencia que muchas veces tenemos de que cuando batallamos con algo ahí afuera o con alguien, realmente lo que está pasando es que el otro se nos está enfrentando y nos está peleando, ¿no? Digo, hacemos un recorte donde esto queda puesto, proyectado hacia afuera, y un poco la mirada que vamos a intentar compartirles hoy con Ceci desde Sagrado Viaje es comprender que si hay algún tipo de batalla librándose ahí afuera, esta batalla siempre tiene que ver con nosotros, siempre tiene que ver con una batalla interna. Entonces, siempre que nos observemos en algún acontecimiento de estos, en una forma de pelea o batalla, la invitación es a mirarnos. Y ahora vamos a hacer el recorrido con Ceci como intentando un poco dilucidar, ¿no? ¿Para qué aparecen estas batallas en nuestra vida? ¿No? Que ese es Claro. el sentido. Es que astrológicamente se sabe que Marte es un guerrero del Sol, ¿no? En la astrología. Entonces, pensemos que en el simbolón que está atravesado, ¿no? Por encontrar
o sea, cada carta, cada arquetipo que salió, o sea, del estudio que hizo la gente que consultaba, fue como que lograron hacer un arquetipo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Marte y el Sol estaban vinculados? Y es esto que se sabe, que Marte está al servicio del Sol. Esto en la astrología significa que el guerrero, el que maneja la posibilidad de romper, del impulso, de ir a la búsqueda de algo nuevo, siempre tiene que estar al servicio de el Sol, que es nuestro centro, que es nuestra identidad, es lo que nosotros venimos a aprender a la Tierra, a tomar conciencia y a hacer un camino como de evolución, que tenemos que sortear temas para ir encontrándonos y soltando, empezar a ser como rey o reina de nuestras vidas y soltar el ego, que vendría a ser para mí, no sé si vos lo ves igual, es como, bueno, estos son con toda la caterva de cosas que llevamos, ¿no? Entonces, para yo ser sesimoína posta, voy a tener que empezar a utilizar ese Marte, o sea, empezar a librar batallas, saltos evolutivos o trascender cosas que van a hacer que nosotros vayamos encontrando de verdad a nuestro verdadero ser, ¿no? A mí me viene así, o sea, como esas batallas están como a nuestro servicio, por decirlo de alguna forma. Sí, a partir de esto que decís, me viene el recuerdo de Pablo, el astrólogo con el que nos formamos y también seguimos muy de cerca, en esto que él planteaba que es muy loco que el ser humano espere, ¿no? Como caminar la vida, llegar a la vida y caminar la vida sin que nada cambie, ¿no? Como que las cosas queden establecidas de entrada y no haga falta cambiar nada más. Desde esta Mm, perspectiva que nosotros estamos presentando a este personaje, un poco la vida necesita plantearse en términos de batalla, ¿no? En términos de hay versiones nuestras que tienen determinada forma, llegamos a determinado estadio, eso necesita ser confrontado, necesitamos entrar en desequilibrio, ¿sí? Y aceptar que esta versión anterior tal vez nos empieza a quedar chica. ¿Por qué? Porque el aspecto solar es un aspecto a conquistar, en esto que decías, Ceci, es un aspecto a integrar en nuestra vida. Entonces, mm, es hasta lógico desde esta perspectiva que cada día de nuestra vida se presente como una batalla, como un aspecto nuestro que tengamos que cambiar, mejorar. Aparece desde adentro de nosotros este impulso, ¿no? Y empiezan a ser otras nuestras necesidades, ¿no? Esta cosa del cambio. Habito mi presente de X forma y de repente empiezo a sentir que esto me queda chico, que ya me incomoda, que ya no me representa. Entonces la experiencia externa que construí me empieza a apretar en diferentes partes. Entro en conflicto y puedo salir a pelearme con esa experiencia externa que armé, o puedo entender que ya por ahí crecí, me transformé en otra persona, construí otras creencias, ¿no? Otras formas que requieren de una modificación externa. O muchas veces incluso el mundo exterior nos presenta batalla para obligarnos a movernos de estos lugares que ya estamos habitando de manera insulsa, de alguna manera, ¿no? Como acostumbrados, ya sin hacernos preguntas, ya sin claro. inquietarnos, como que Como, algo de esta chispa de vida se apagara. ujú, exacto. Se me venían muchos ejemplos, me acordaba de cosas de mi vida, ¿no? Pero digo, o sea, compartamos como de las dos, porque me parece que esto estamos, que explicamos si lo ponemos en lo concreto de la vida diaria, puede ser como súper entendible de que es un proceso que vivimos, no, no sé, en algunas cositas todos los días, en otras necesitan otros procesos las batallas estas. Eh, pero la necesidad de que algo irrumpa y que no necesariamente con violencia, porque no es el punto de que porque es un guerrero tiene que ser con violencia, sí, pero sí con la fuerza que se necesita para que algo se abra, ¿no? O sea, pensemos siempre en Marte como la energía del parto, que, que bueno, que tiene que tener esa energía, sí o sí. O sea, porque si no, no pasa el bebé por el canal del parto, sí, por el canal de parto. Entonces, pensaba, se me vino una escena, en un momento yo alquilaba en un lugar
Y yo estaba como hacía muchos años y estaba como aletargada y tranquila, y, o sea, como que eso no me producía ningún movimiento. Y de golpe me avisan que me iba a tener que ir de esa casa, que yo para mí estaba recontra instalada. Y me acuerdo que en el momento que me lo dicen, fue como sentir una cosa de, uff, o sea, me tengo que poner a buscar otra casa, otro lugar, armar de nuevo mi casa, con todo eso lo que significa, ¿no? Porque si uno también lo piensa, es como, ese afuera es ese adentro, es como, bueno, algo de eso se tiene que mover porque algo dentro también se está moviendo. Y, y en ese momento me di cuenta, por suerte, que estaba bien, que la vida me estaba presentando un desafío, una batalla, que estaba bueno que pudiera encarar ese movimiento, que ese movimiento me iba a llevar seguramente a otra cosa que yo estaba necesitando, que mi sol, por decirlo así, mi conciencia eh, más genuina, necesitaba un cambio, necesitaba salir de ese lugar, de esa casa. Y creo que esto, no sé, yo comparto esto para que por ahí otra persona se dé cuenta que por ahí surge como una incomodidad muy grande si vos no estabas pensando mudarte y por alguna razón te tenés que mudar y dejar tu casa. Pensaba lo mismo en una pareja, ¿no? Si alguien te, después de una pareja de X tiempo o importante, viene y te plantea, es como, bueno, es difícil ver eso como algo que en realidad te está, es una batalla que te propone la vida para que vos crezcas. En ese momento es difícil de verlo, pero si podemos empezar a transitar situaciones de la vida comprendiendo que, que son situaciones que nos van a hacer mover, por más que nos produzcan frustración, enojo, miedo, eh, que está bueno que ahí salga como un impulso, que es el impulso vital, ¿no? Que acompaña nuestro sol y nos ayuda como a resolver de otra forma y a crecer claramente. Sí, me quedo reflexionando en esto y pensaba también cómo se expresa esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca librar batallas que parecen externas y son internas y de verdad nos atravesamos con mucho estrés? Yo creo que va de la Miedo. mano un poco del enojo que nos produce tener que cambiar todo un movimiento, hacer todo este movimiento interno, ¿no? Cambiar lo que uno venía haciendo, donde uno venía estando, cómo uno se venía relacionando. Es impresionante cómo de verdad los aspectos de batalla aparecen ahí para pedirte que crezcas, para pedirte que renazcas a vos mismo de alguna manera, ¿no? Y este Marte, eh, en, digo, asiste a este sol que busca una versión mejorada tuya en algún punto. Y este Marte lo asiste prestándote la fuerza y la valentía para atravesar esa batalla, ¿no? Para romperte y poder transformarte en algo superior a esto. No lo digo en el sentido egoico, lo digo en una versión más cercana a tu ser genuino, ¿no? En este aspecto. Entonces, un poco charlábamos hoy con Ceci, que me gustaría después que lo puedas ampliar más, amiga, esto de qué pasa cuando este Marte no asiste a este sol, está como apagado, ¿no? Y esta es una de las versiones en sombra de este personaje. ¿Qué pasa cuando este Marte queda, no le puede prestar esta fuerza al sol de ser lo suficientemente valiente, ¿no? De atravesar esta batalla y saber que va a estar bien, aunque esto le pueda doler muchas veces Sí, o le dé mucho miedo, ¿no? también. A veces el dolor, el miedo, son como las trabas de esta energía marciana que pide a veces a capa y espada, por eso es como un guerrero, eh, pide cortar, terminar, reordenar, sacar una, como una energía un poco más agresiva, si se quiere, porque necesita salir de un estado, ¿no? De un estado solar, de un estado donde, por más que sea solar, se congeló. O sea, es como si la persona hubiera llegado a un lugar donde ya desde ahí no puede crecer, no puede como, o sea, tiene que dejar de adaptarse
a lo que se cree que es, porque la búsqueda del sol siempre es superior, es como tengo que encontrar mi mejor versión y siempre la mejor versión es confrontar con situaciones. Entonces, cuando un Marte, o sea, cuando ese guerrero está muy juzgado quizás, o fue muy criticado, o tenemos esto, ¿no? Unas versiones que nos bajan, digamos, transgeneracionalmente, de que no está bueno expresar la ira, o que la ira produjo demasiado dolor en nuestra historia. Es como que, bueno, o sea, en tu historia ancestral o en tu historia de tu vida, y ese Marte se empieza a quedar callado, y se empieza a quedar callado, se empieza a apagar, y automáticamente empieza a generar un daño muy profundo en la persona porque hay un estado de no poder accionar, ¿no? O sea, sentir una incomodidad muy profunda, sentir que libra batallas, pero con debilidad, y no puede salir como a mover el estadio energético. Entonces, es como que ese sol se empieza a apagar, como si ya sabemos lo que pasaría en la Tierra si el sol se va, ¿no? O sea, se apaga la vida, se apaga el calor, se apaga el fuego interno, se apaga la expresión de mi ser en todo lo que hago. Y ahí es donde entra un poco la depresión, ¿no? Por eso yo creo que este personaje, si aparece en una consulta, está hablando de esto. Una persona que está batallando todo el tiempo sin saber para qué batalla y que no toma conciencia de que toda esa energía le está pidiendo que se calme un minuto y que no batalle con el afuera, sino que se observe y que trabaje eso que le está pasando. Puede ser frustración, enojo, ira, o sea, lo que sea que le pase, o un dolor muy profundo que se muestra en rabia, pero también si esto ya lo consumió, porque guarda que el fuego consume también, ¿no? Entonces acá estamos hablando de dos energías muy de fuego. Y cuando el fuego arrasa, consume y ¿qué deja? La nada. Entonces ahí es donde yo por lo menos lo he visto también, esto de cuando ese Marte no sale a accionar en la vida, no sale a guerrear, no sale a pelear la batalla diaria incluso, el Sol se empieza a entristecer, se empieza a oscurecer, se empieza a apagar, y esa persona no puede crecer. O sea, se queda varada en un lugar y no puede crecer. Y no hay nada más doloroso que justamente, ¿no? Que un sol herido. Creo que todos sabemos lo que puede significar en el inconsciente colectivo que un león esté herido, ¿no? Es como Ujú, toda esa fuerza que tiene para un lado, para el otro, es como muy fuerte. ujú. Eh, Sí, como me el sol viene todo. herido y sin su guerrero principal, ¿no? Sin su guerrero aliado Es en como un algún. león sin garra y sin dientes. ¿Qué es un león sin garras y sin dientes? Nada, o sea, no puede existir, porque el sol, Ujú, el león es como el rey, pero necesita para su vida y para existir, para poder tomar las presas que necesita para vivir, para defender a su manada, las garras y los dientes, básicamente, ¿no? Sus ujú, colmillitos y sus dientes. Y es como si le estirparan eso, porque Marte en algún punto son las garras y los dientes, ¿no? ujú, Se queda desprovisto, se queda sin poder buscar los recursos que necesita, sin vitalidad, consumido. ujú, Eso es lo que se me viene, ¿no? Como se empieza a apagar y a perder. Y ahí es donde surgen muchos cuadros de esto, ¿no? Como de situaciones de depresión, de tristeza profunda, de mucha frustración, porque aparte empieza como un ciclo y no hay chance como de romperlo porque ese Marte es el que rompe eso, ¿no? Y te dice, basta, vamos, o sea, salí, andá, caminá, andá, hacé algo, no sé, escribí, léete un cuento un libro que te guste, eh, hacete una comida, el que te acciona en cualquier cosa como para que vuelvas a vos. ujú. Sí, también pienso en estas épocas tan mentales donde uno persigue su propia cola, ¿no? El accionar queda muy de costado y básicamente es eh, esta característica marciana de accionar en algún tipo de dirección, de accionar en el camino de librar, animarse a librar esta batalla interna, queda como postergado constantemente, ¿no? Este temor a enfrentarnos con estas versiones nuestras internas
que ya nos quedan incómodas, que nos quedan caducas, ¿no? La imposibilidad como de enfrentar esas versiones antiguas, porque nos da miedo lo que pueda venir, no Claro. sabemos si lo que viene va a ser bueno o no. Entonces creo que eso nos mantiene dentro, caminando en el mismo sitio, ¿no? Girando como en el mismo lugar de alguna forma. Sí, o sea, la energía de luz de esta carta es, creo yo, como reconocer esas batallas que se te plantean, darte cuenta que el afuera siempre es un espejo, agradecer eso, ¿no? Y decir, bueno, yo siempre digo, cada vez que aparece un síntoma, aparece un conflicto, aparece, o sea, conflicto de lo que sea, vincular, laboral, no importa, tenemos la oportunidad de que entre en acción un Marte rescatador de nuestro Sol que va a decir, ok, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo se hace para salir de acá? Cuando eso se muere es súper difícil porque uno traslada en el tiempo y agoniza en el tiempo algo que ya no pertenece al Sol de la persona, que ya no pertenece a la esencia genuina. Porque si no las cosas, yo siempre digo, se terminan cuando el aprendizaje que había que hacer con eso ya fue, se acabó. Sea lo que sea, Ujú. es un trabajo, una persona, un lugar, una casa, me da lo mismo. Que sé que es doloroso y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero es como que si eso se termina y eso se va de tu vida, la vida está planteando la oportunidad de un nuevo nacimiento. Y cuando podemos entender que esto viene a esto y que esta energía es para eso, nos ayuda en momentos como a salir de ese letargo y decir, bueno, a ver, y esto también está bueno para tenerlo en cuenta porque hay personas que tienen como la energía esa más fuerte y hay otros que no la tenemos. Entonces, cuando uno no la tiene, tiene que estar atento a cuando entra en estos procesos, darse cuenta de en qué momento por ahí ayudarse para tomar esa energía. Ujú. Digo, o sea, cuando uno se va conociendo y empieza a entender que el afuera es solo un espejo y por ahí no hay tanto conflicto, no hay tantas situaciones afuera, porque uno ya no las maneja como, oh, la culpa es del otro, sino que, bueno, me hago yo responsable, es como, bueno, a ver, ¿qué necesita ahí mi marca interna? O sea, ¿cómo yo misma puedo parirme en esto nuevo para que este sol mío se sienta como realmente más alineado con mi ser, ¿no? Como Ujú. es como, para mí, Leo, el sol es la fidelidad a uno mismo. Y las batallas estas son para lograr esa fidelidad, para que vos realmente cada vez seas más fiel a lo que venís a hacer y Ujú. soltar los egos o soltar las cosas que uno arrastra de, bueno, yo entendí que tenía que ser así, pero para moverme necesito esa energía. Y esa energía o me sale naturalmente o la tengo que construir, creo yo. O sea, las batallas está bueno que tomemos conciencia que a veces las tenemos que liberar con mucha conciencia de, bueno, voy a romper esto porque necesito avanzar. Ya me doy cuenta que ya no puedo seguir en esto, ¿no? O Ujú. sea, son como dos formas. O se te presentan o ya después vos podés generarlas cuando tenés más camino hecho y más mirada interna. Totalmente, sí. Bueno, hasta acá entonces, hermoso personaje y hermoso concepto, ¿no? A tener en cuenta este de las batallas y de que podemos decidir cómo librarlas. Ujú. Con conciencia, siempre. Tratando de eso, de comprender que en realidad son para bien, aunque sean incómodas, molestas, dolorosas. Aceptándolas, a ver, no negando, ¿no? Lo que nos producen, porque seguramente en un primer momento por ahí nos pueden producir dolor o, o nos pueden producir mucho miedo, pero una vez que, o sea, hacemos lugar a eso, eso también es lo que nos permite crecer y hacer un salto. Ujú. No hay que deshabilitar todo lo que nos pasa en la batalla o lo que sentimos, pero poder ver un poquito más allá de eso y registrar eso. Ujú. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos estamos viendo en los próximos videos, entonces. Gracias.